Luis Coto y Maldonado fue uno de los grandes exponentes de la pintura de paisaje del siglo XIX. Discípulo de Eugenio Landesio, su estancia en la Academia de San Carlos estuvo acompañada de elogios tanto de sus profesores como de la crítica. Aunque los detalles de su vida aún no quedan muy claros, es a partir de las investigaciones realizadas por Luisa Barrios, Juan Manuel Caballero Barnard y Celia Macías Rábago que podemos vislumbrar algunos de los aspectos más destacados de su vida. La etapa más documentada y en la que su mayor parte conforma esta presentación es la de su época como estudiante en la Academia de San Carlos. Esta información va a venir complementada con reseñas críticas de su obra por parte de contemporáneos de Coto publicados por la prensa de la época. Aunque las fechas de nacimiento y muerte siguen siendo un desconocido en torno al cual se formulan diversas hipótesis, el trabajo de la doctora Cecilia Macías Rábago lo sitúa alrededor de 1833, pues en su fe de bautismo se menciona un niño nacido ese día, hijo de Vicente Coto y María Maldonado, que lleva por nombre Joselino Antonio Coto y Maldonado. Posiblemente su primer acercamiento a la pintura haya sido en talleres particulares a la manera tradicional del oficio, dado que en su aparente ciudad natal, Toluca, no se había establecido una escuela formal de arte. En la Academia de San Carlos existe un documento fechado el 10 de abril de 1847 en donde Luis Coto solicita entrar a los cursos de dibujo. En lo sucesivo aparecen las listas de discípulos premiados con bastante frecuencia, razón que podría indicar un desarrollo y un desempeño sobresaliente, cuestión que le va a valer obtener becas y ser pensionado en la academia. En esta época, la Academia de San Carlos gozaba con una estabilidad, ya que le había sido otorgada la gestión de la Lotería Nacional para su sustento. Algunos de los profesores que en su paso por la academia influyeron en él fueron Pellegrín Clavé, J. J. Bagali, Juan Urruchi y Eugenio Landesio. Durante el año escolar de 1850, Coto realizó varios dibujos para la clase de dibujos tomados del yeso, en donde obtuvo el segundo lugar por este fauno danzante, en el cual se evidencia el manejo de los modelos clásicos que se enseñan en la academia. Por otro lado, durante 8 años, de 1849 y 1857, se desarrolló en el grabado en hueco bajo la dirección de J. J. Bagali, obteniendo un premio en la clase de copias de medallas y bajo relieve. También trabajó bajo la dirección de Manuel Vilar y fue premiado de igual manera. A lo largo de las clases tomadas con Pellegrín Clavé y en su primera etapa con Landesio, llegó a realizar varios cuadros de temática religiosa siguiendo las convenciones puristas y románticas de sus profesores. Ejemplo de estas obras religiosas son San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, la cual es una copia de un lienzo originalmente realizada por Eugenio Landesio en 1844, en donde la figura de San Juan es realmente pequeña en relación con la naturaleza que lo rodea. Otra obra religiosa y magníficamente desarrollada, presentada en la 13ª exposición que tuvo lugar en la Academia Imperial, es la Vocación de San Pedro, copia de Marco. En la clase de copia de cuadros dirigida por Landesio, Coto obtuvo un primer premio con sus cuadros copiados de forma exacta por la finura del color y del dibujo. La opinión que emitió la crítica de arte en este caso, Tomás Zuleta de Chico, fue: las personas que sepan hasta qué punto es difícil la copia del paisaje no podrán menos de atribuir a estos cuadros los elogios que merecen. Tanto más, si recuerdan el corto tiempo de consagrarse a este género de pintura, el apreciable señor Coto. Sus bellos trabajos obtuvieron el primer premio. Al respecto de la 10ª exposición de Bellas Artes en la Academia Nacional de San Carlos, el diario El Siglo XIX publicó en abril de 1858 una crítica bastante favorable en la que se elogia la calidad pictórica del joven Coto. El señor Coto, digno discípulo del entendido profesor Landesio, ha sabido representar en sus ricos y preciosos paisajes con una precisión admirable, aun los más ligeros pormenores, comunicando por tanto el mayor interés. Hay en ellos algunas partes tan bien acabadas que parece que se deben a un pincel superior, pero no es así. Todo es obra del joven Coto, que con una docilidad admirable escucha los sabios consejos de su maestro. La junta calificadora resolvió otorgarle el primer premio. El señor Landesio creemos que debe decir a este alumno lo que el gran Napoleón a uno de sus mejores guerreros: estoy contento de ti. Evidentemente, los años de estudio bajo la tutela del pintor de origen italiano tuvieron una influencia importante en Luis Coto, puesto que los años siguientes en su estancia en la academia se dedicó de lleno al estudio de la rama de pintura de paisaje. Es a partir de la llegada de Eugenio Landesio en 1855 que la pintura de paisaje pasa de ser un menor fondo escenográfico, en donde se desarrollaban otras temáticas pictóricas, a obtener un carácter de valor por sí mismo. Se buscaba, a partir de un profundo estudio del mundo natural, retratar
la viveza y hacer visible el patrimonio natural. Un acercamiento que sirvió para sustentar las bases de una identidad compartida que alude a lo propio. Con ello, las temáticas de paisaje mexicano, en donde se desarrollaban temáticas costumbristas, llegó a permear en el gusto de la sociedad decimonónica. Esta representación de paisajes mexicanos desarrollaba aspectos del entorno natural como volcanes, magueyes, palmeras, los chinangos y las chinas poblanas, haciendas, escenas de la vida rural y urbana que mostraban al mexicano ubicado en su propio escenario, realizando sus actividades y tradiciones más arraigadas, así como retratos de los avances tecnológicos producto de la modernidad, como ferrocarriles. Todas estas imágenes se usaron para representar la identidad nacional. Eugenio Landesio nació en Italia y se trasladó a México tras ser invitado por Pelegrín Clavé y Manuel Vilar. Una vez en la academia, se va a hacer cargo de impartir la cátedra de perspectiva, pintura general y pintura del paisaje. El mismo año de su llegada, ante la falta de un manual que explicara los principios básicos de perspectiva, redactó un tratado titulado Cimientos del artista, dibujante y pintor. Como método de enseñanza, este tratado iba acompañado de 28 láminas explicativas llevadas a cabo por sus discípulos más destacados, Luis Coto, José María Velasco y Gregorio Domain. 8 años después de haber ingresado a la academia, la llegada de Landesio despertó en Coto un interés por estudiar por completo la pintura de paisaje, sobresaliendo desde el principio en las clases. En los primeros años de estudio, el joven pintor destacó en la materia de perspectiva pictórica, siendo galardonado en cada una de las exposiciones que se llevaron a cabo en estos años. Por este motivo, Landesio lo va a elegir para llevar a cabo 5 de las láminas del opúsculo, así como en determinado momento fue Coto el mejor alumno de la clase de paisaje y perspectiva. También va a ser destacado discípulo en la clase de pintura general. Como se evidencia en su obra y en los premios que le fueron otorgados en las 6 exposiciones, así como la crítica durante el periodo que comprende 1855 a 1866. De la octava a 13ª exposición, Coto presentó varias copas de cuadros hechos por diferentes artistas, que incluyen óleos de pintura religiosa, los ya mencionados de Marco y Landesio, y diversos paisajes. Asimismo, un gran número de los cuadros originales que pintó durante este periodo fueron premiados, perdón. En 1857 se le otorgó una pensión por haber obtenido el tercer lugar en la clase de paisaje y perspectiva con esta primera composición original, pintura al óleo del paisaje de Romita, un antiguo pueblo formado por unas cuantas pobres casas de adobe y paja que se encontraban en el ángulo formado por las calzadas de Chapultepec y La Piedad, hoy Cuauhtémoc. El episodio se centra en una tarea habitual de los indígenas que poblaban el lugar y como la de otros pueblos lacustres se dedicaban al zacateo. Esta obra se encuentra actualmente en el acervo del Museo Nacional de Arte. En ese mismo año realizó la obra de Garita de San Lázaro, que actualmente se encuentra en la conexión del Museo José Luis Bello y Cetina en la ciudad de Puebla. Esta obra muestra la riqueza del colorido, los contrastes de luces y sombras y detalles de los personajes y animales que aparecen. Representa uno de los controles de entrada de mercancías de la Ciudad de México en el siglo XIX y el elemento básico que más destaca en estos primeros años de Landesio en la pintura es la arquitectura. En 1858 presenta el Molino del Rey, eh, el Colegio Militar de Chapultepec, conocido como los Ahuehuetes, y para 1859 la Colegiata de Guadalupe. En el año de 1865 inició sus estudios de Historia Natural junto con José María Velasco en la Cátedra de Botánica por 2 años. Fruto de estos aprendizajes, se desempeñó como ilustrador de la empresa de investigación que llevaban a cabo los ingenieros Antonio García Cubas y Guillermo Ay para explorar en el distrito de Huachinango los terrenos de Metlaloyuca y la Mesa de Amistlán. Coto, junto con su compañero, se va a encargar de tomar apuntes tanto de la zona arqueológica como de las diferentes vistas del terreno, bajo esta idea que su profesor le había inculcado de hacer poco y observar mucho para enriquecer la imaginación de la variedad de objetos que les muestra la naturaleza. Coto dejó testimonio de esta exposición a Metlaloyuca con los dibujos del puente formado de bejucos del río Necaxa y el puente de Maroma en el río Jalapiña. En estos años la situación política afectaba a la academia. Se van a suspender los fondos que recibía de la Lotería Nacional al formarse la Lotería Nacional, en detrimento de las pensiones de los alumnos. Luis Coto ya no recibió la ayuda y tuvo que cancelar su viaje a la Academia de San Lucas en Italia. En 1865 también pintó el cuadro de temática histórica Nezahualcóyotl, perseguido por sus enemigos y ocultado en un campo de chía, que recibió críticas negativas por parte del público. Después de la academia, en 1867, fue la ejecución de Maximiliano de Habsburgo, poniendo fin a esta desestabilidad política y social del país.
Juárez tomó nuevamente la presidencia, estableciendo así el régimen republicano. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el propósito de reforzar este sentimiento nacionalista, los gobiernos promovieron la exaltación de los hombres que habían luchado en defensa de la patria, por lo que escenas de la memoria nacional fueron tomados para ser representados en las obras realizadas dentro de la academia. La cultura se movía alrededor de estos sucesos históricos. Y para estas fechas, Luis Coto ya no era alumno de la academia, aunque permaneció en la capital hasta principios de la siguiente década, en que fue a radicar a Toluca para ocupar el cargo de profesor y posteriormente director de dibujo de las clases preparatorias del entonces Instituto Literato, hoy en día la Universidad Autónoma del Estado de México. Tras ser rechazado en favor de su compañero Velasco como sucesor de Landecio en la cátedra de paisaje. De estos años y bajo este sentimiento histórico nacionalista, en respuesta a la convocatoria hecha por el director de pintura José Salomé Pina, y durante la 19ª exposición celebrada en 1879, Coto va a presentar los cuadros El origen de la fundación de México y El cura Hidalgo en el Monte de las Cruces. Para este momento en su carrera, el profesor Coto no era muy bien recibido por la crítica. Al parecer, su nueva posición le había costado el tiempo dedicado a la pintura, por lo que Felipe S. Gutiérrez en 1878, en La Libertad, comentó: mas si se experimenta este arranque de entusiasmo al ver los adelantos que se hacen de bellas artes, instantáneamente se cambia este goce con el de abatimiento y tristeza al considerar que nuestros jóvenes artistas llegan a una grande altura en el cultivo del arte y a poco se precipitan a la oscuridad, vegetando en la pobreza y lamentándose de haber dedicado sus mejores años a una carrera ingrata y sin recompensa en nuestra patria. Y no declaramos inútilmente. El señor Coto, autor del bello paisaje de los Álamos, yace en el Colegio del Estado de México, viviendo apenas del mezquino sueldo que disfruta como director de dibujo y se ha trazado ya en el arte. En 1876, Coto es invitado a la Exposición Internacional en Filadelfia, donde expone una de las dos versiones que hizo de la Villa de Guadalupe realizadas en la Academia en 1858. A pesar de su trabajo como profesor de dibujo en el Instituto Literario, no perdió conexión con la Academia, quienes los invitaban a participar en las exposiciones. Para estas pintó en 1876 El Nevado de Toluca, obra de la cual la crítica expresó que si bien no era exacto el punto en el que fue tomado, la realización en armonía de los tonos, especialmente con el sol que bañaba la montaña, no era completamente exacta. En la Universidad del Estado de México conservan 3 óleos más que son de gran valor e interés: los portales, interior del convento de San Francisco y plaza de Santo Domingo, y un dibujo de paisaje a lápiz. Los portales es un lienzo de una obra arquitectónica que muestra una perspectiva a 2 puntos de fuga y rodeado de 2 amplias avenidas. Dentro de los portales se alcanzan a ver algunos aparadores. Sin embargo, este trabajo de los portales no está firmado ni fechado, por lo que no se puede asegurar que sea de él, aunque se le atribuya. Otros trabajos realizados para el Instituto Literato fueron los retratos de algunos de los directores que rigieron este colegio, entre ellos Felipe Sánchez Solís y Joaquín Ramos y Camilo Zamora. Todos ellos óleos sobre tela fechados en 1884 y parte del patrimonio cultural e histórico de esta universidad. Coto se dedica hasta el final de su vida prácticamente a la enseñanza. Algunas reseñas biográficas indican la muerte del autor en 1891, aunque Luisa Barrios presenta en su ensayo un documento donde indica que Luis Coto fue sepultado en el Panteón General de la ciudad de Toluca el 11 de diciembre de 1894. No hay duda que por su magnífica obra Luis fue un artista que permanecerá en la historia del arte mexicano.